¿Qué harías si tu ciudad entera estuviera a punto de ser destruida y solo tuvieras minutos para escapar? Lot vivió este momento al huir de Sodoma, una ciudad consumida por la corrupción. Guiado por ángeles y con su familia a cuestas, apenas logra escapar antes de que caiga fuego del cielo. Pero la verdadera prueba no fue la huida, sino lo que ocurrió después. Tras la destrucción de Sodoma y Gomorra, Lot y sus hijas se refugiaron en una cueva en las montañas. Es aquí donde la historia toma un giro inesperado y desconcertante. En medio de la desesperación, las hijas de Lot tomaron una decisión que cambiaría el curso de sus vidas y dejaría una marca indeleble en la narrativa bíblica. Hoy vamos a adentrarnos en uno de los pasajes más polémicos y moralmente complejos de la Biblia: la relación entre Lot y sus hijas. ¿Qué motivó a las hijas de Lot a actuar como lo hicieron? ¿Qué podemos aprender de este relato hoy? Acompáñanos mientras exploramos esta historia llena de dilemas éticos, simbolismo profundo y consecuencias que resuenan hasta el día de hoy. Lot, sobrino de Abraham, fue un hombre cuya vida estuvo marcada por decisiones clave que determinaron su destino. Después de separarse de su tío Abraham, Lot eligió establecerse en la fértil llanura del Jordán, cerca de las ciudades de Sodoma y Gomorra. La región era ideal para el pastoreo y a primera vista parecía una decisión sabia. Sin embargo, lo que Lot no sabía era que esta proximidad a Sodoma pronto lo arrastraría hacia una serie de eventos que pondrían a prueba su moralidad y le harían enfrentarse a decisiones extremas. La Biblia describe a Sodoma y Gomorra como ciudades cuya corrupción y decadencia habían alcanzado su punto más bajo. Estas ciudades eran conocidas no solo por su falta de hospitalidad, sino también por su desenfreno, inmoralidad y violencia. Los textos bíblicos señalan que la gente de Sodoma había caído en una degradación moral tan profunda que la injusticia y el pecado se habían convertido en norma. Se menciona que la inmoralidad sexual, la falta de compasión por los pobres y la arrogancia de sus habitantes fueron parte de las razones por las que estas ciudades se convirtieron en el objetivo de la ira divina. El relato bíblico nos muestra que Dios decidió destruir las ciudades, pero no sin antes dar una oportunidad de salvación. Aquí es donde Abraham, tío de Lot, entra en escena. Abraham, conocido por su relación cercana con Dios, intercede por Sodoma. En un diálogo fascinante, Abraham pide a Dios que no destruya la ciudad si se encuentran al menos 50 personas justas en ella. Este número va disminuyendo progresivamente, hasta llegar a 10, mostrando la compasión de Abraham y su deseo de salvar incluso a los pecadores. Sin embargo, ni siquiera 10 personas justas se encontraron en Sodoma. Este diálogo subraya una verdad crucial. La maldad de la ciudad era tan profunda que no había esperanza de redención. En este contexto llega la visita de 2 ángeles a la ciudad de Sodoma. Lot, a pesar de vivir en un ambiente corrupto, todavía tenía un sentido de justicia y hospitalidad. Los ángeles llegan a su casa buscando refugio y Lot, consciente del peligro que corrían, les ofrece alojamiento. Sin embargo, los hombres de Sodoma pronto rodean la casa de Lot, exigiendo que entregue a los visitantes para que ellos puedan abusar de ellos. Este momento es uno de los más oscuros del relato, ya que revela el nivel de depravación al que había llegado la ciudad. Aquí, Lot se enfrenta a un dilema moral crítico. En un intento desesperado por proteger a sus huéspedes, Lot ofrece a sus propias hijas a la multitud. Un acto que hoy en día nos parece inaceptable y repulsivo. Este momento ha generado controversia e innumerables interpretaciones a lo largo de los siglos.
Algunos lo ven como un reflejo de las normas culturales de la época, donde la hospitalidad era sagrada, mientras que otros lo ven como un error moral de Lot, incapaz de tomar una decisión correcta en una situación tan extrema. Los ángeles, no obstante, no permiten que la situación escale más allá. Ciegan a los hombres de la ciudad y le ordenan a Lot que huya inmediatamente con su familia, porque la destrucción de Sodoma y Gomorra era inminente. Este es uno de los momentos más dramáticos y apocalípticos del Antiguo Testamento. Las ciudades, completamente devoradas por la inmoralidad, serán arrasadas por el juicio divino. Lot, su esposa y sus hijas se apresuran a escapar de la ciudad. Los ángeles les advierten claramente que no deben mirar atrás durante su huida, una instrucción que parece sencilla pero cargada de simbolismo. Aquí es donde ocurre uno de los eventos más recordados de la historia. La esposa de Lot, movida tal vez por la nostalgia o el arrepentimiento, desobedece la advertencia y mira atrás. Instantáneamente, es transformada en una estatua de sal. Este evento ha sido interpretado de diversas maneras a lo largo de los siglos. Algunos lo ven como una advertencia sobre el peligro de aferrarse al pasado o de no obedecer las órdenes divinas. Otros lo interpretan como un símbolo de la destrucción completa de Sodoma, en la que incluso mirar hacia esa corrupción era una transgresión. Finalmente, Lot y sus dos hijas logran escapar y se refugian en una pequeña ciudad llamada Zoar. Sin embargo, la historia no termina allí. Lot, temeroso de lo que pudiera sucederle incluso en Zoar, decide huir una vez más, esta vez hacia las montañas. Allí, en una cueva aislada y lejos de toda civilización, Lot y sus hijas comienzan una nueva etapa de sus vidas. Es en este escenario sombrío y apartado del mundo donde ocurre la segunda parte de la historia, una parte que ha generado controversia y debate a lo largo de la historia bíblica. Es importante comprender que para Lot y sus hijas la situación era desesperada. Creían que eran los únicos sobrevivientes de la humanidad después de la destrucción de Sodoma y Gomorra. La incertidumbre, el aislamiento y la sensación de estar al borde de la extinción probablemente influyeron en las decisiones que tomarían a continuación. Este aislamiento en la cueva se convierte en el escenario de uno de los episodios más polémicos y oscuros de la Biblia. Después de escapar de la destrucción de Sodoma y la trágica pérdida de su esposa, Lot y sus hijas se refugiaron en una cueva en las montañas. Este lugar, aislado y solitario, se convirtió en su refugio mientras trataban de reconstruir sus vidas tras los devastadores eventos que acababan de presenciar. Para las hijas de Lot, la situación era desesperante. Creían que el mundo entero había sido destruido y que ellas eran las únicas sobrevivientes junto a su padre. Es en este contexto de aislamiento extremo y desesperación donde ocurre uno de los episodios más controvertidos de la Biblia. Las hijas de Lot, temiendo que su linaje se extinguiera, tomaron la decisión de embriagar a su padre para mantener relaciones sexuales con él y así asegurar descendencia. Este evento, que a primera vista parece aberrante, ha sido interpretado de diversas maneras a lo largo de la historia. Por un lado, algunos estudiosos ven las acciones de las hijas como un acto desesperado, motivado por el miedo a la extinción y por la creencia de que el juicio divino había caído sobre toda la humanidad, no solo sobre Sodoma y Gomorra. Para ellas, preservar la descendencia de su padre era una prioridad, incluso si esto significaba cometer un acto prohibido como el incesto. La Biblia nos dice que en 2 noches consecutivas las hijas de Lot lograron embriagar a su padre y tuvieron hijos de él sin que Lot fuera consciente de lo que estaba sucediendo.
El relato de Lot y sus hijas nos deja con preguntas morales difíciles de resolver. ¿Fue este un acto de supervivencia, una decisión impulsada por la desesperación y el miedo? ¿O fue un acto inmoral que reflejaba la influencia corrupta de Sodoma, incluso después de su destrucción? La ambigüedad de este pasaje ha provocado debates entre teólogos y estudiosos durante siglos. En muchos sentidos, este evento parece ser un eco de las mismas dinámicas de decadencia moral que llevaron a la destrucción de Sodoma. Es importante destacar que los hijos nacidos de este acto incestuoso se convirtieron en los fundadores de dos naciones, Moab y Amón. Los descendientes de las hijas de Lot, conocidos como moabitas y amonitas, jugarían un papel importante en la narrativa bíblica, aunque no siempre de manera favorable. Estas dos naciones serían rivales de Israel en varias ocasiones, y se las retrata en algunos pasajes como naciones paganas y corruptas. Sin embargo, también es relevante mencionar que la línea de Moab es la que más tarde daría origen a Ruth, una de las mujeres más admiradas en la Biblia por su lealtad y fe, y antepasada del rey David y eventualmente de Jesús. Esta conexión demuestra cómo, incluso en situaciones moralmente complejas, la historia bíblica encuentra caminos para la redención y la esperanza. El simbolismo en esta parte de la historia de Lot es profundo. El aislamiento en la cueva representa un distanciamiento tanto físico como espiritual. Lot, quien había sido salvado de la destrucción, se encuentra ahora en una situación donde las consecuencias de las decisiones humanas generan nuevas dificultades. Para las hijas de Lot, la cueva no solo es un refugio, sino también un símbolo de la incertidumbre y la desesperación. La cueva, alejada de la sociedad, simboliza un retorno a los principios básicos de la supervivencia. En un mundo en el que las normas y los juicios morales se ven distorsionados por la desesperación. Es interesante observar cómo este pasaje contrasta con otros relatos bíblicos en los que la preservación de la línea familiar es una cuestión central, mientras que en muchos casos la Biblia valora la protección y la continuación del linaje. En la historia de Lot, esta preocupación por la descendencia lleva a una acción moralmente problemática. Las hijas de Lot actuaron por una razón comprensible: asegurar la supervivencia de su familia. Sin embargo, los medios que utilizaron para lograr este objetivo son condenados en otros pasajes de la Biblia. Además, el hecho de que Lot no estuviera consciente de los actos de sus hijas plantea preguntas sobre su papel en esta historia. A lo largo de su vida, Lot fue un hombre que, aunque justo en algunos aspectos, a menudo se encontraba en situaciones en las que sus decisiones eran moralmente cuestionables. Su elección de vivir en Sodoma, su oferta de entregar a sus hijas a la multitud y ahora su implicación inconsciente en el incesto muestran a un hombre cuyas elecciones, aunque no siempre condenadas abiertamente en el texto bíblico, plantean interrogantes sobre su carácter y su capacidad para tomar decisiones justas en momentos críticos. La historia de Lot y sus hijas también puede verse como una advertencia sobre las consecuencias de vivir en un entorno corrupto. Aunque Lot fue salvado de la destrucción de Sodoma, el impacto de la inmoralidad de la ciudad parece haber seguido afectando su vida y la de su familia. Las hijas de Lot, que crecieron en un entorno donde la moralidad estaba profundamente distorsionada, tomaron decisiones basadas en los valores que habían asimilado en Sodoma. Esto sugiere que, aunque es posible escapar físicamente de un entorno corrupto, las influencias morales de ese entorno pueden persistir. Finalmente,
La historia de Lot y sus hijas nos deja con una lección importante sobre las consecuencias de nuestras decisiones. Las acciones que tomamos, especialmente en momentos de desesperación, pueden tener repercusiones que se extienden más allá de nuestra propia vida. En este caso, las decisiones de las hijas de Lot no solo afectaron a su familia inmediata, sino que también tuvieron un impacto en el curso de la historia de Israel, a través de las naciones de Moab y Amón. Este pasaje nos invita a reflexionar sobre la naturaleza humana, la desesperación y las complejidades de la moralidad. Nos recuerda que, incluso en situaciones en las que parece que no hay opciones correctas, las decisiones que tomamos pueden tener consecuencias profundas y duraderas. Además, nos muestra cómo la Biblia, aunque a menudo idealizada, no se aleja de representar las dificultades y los dilemas que enfrentan los seres humanos en situaciones extremas. La historia de Lot y sus hijas deja una marca indeleble en la narrativa bíblica, no solo por su contenido controvertido, sino por las consecuencias profundas que se derivan de los actos de desesperación en la cueva. Los hijos nacidos de la relación incestuosa entre Lot y sus hijas fundaron dos naciones que jugarían un papel crucial en la historia de Israel: los moabitas y los amonitas. Estas dos naciones, aunque emparentadas con Israel a través de Lot, a menudo se presentan como enemigos de los israelitas en la Biblia, lo que agrega un matiz complejo a la historia. Los hijos de Lot, Moab y Ben-Amí, dieron origen a los moabitas y amonitas, respectivamente. Estas dos naciones, ubicadas al este del río Jordán, mantendrían una relación conflictiva con Israel durante siglos. Moab, en particular, es mencionado en varias ocasiones a lo largo del Antiguo Testamento como una nación pagana y rival de Israel. Sin embargo, la ironía de la historia es que, a pesar de este origen problemático y la enemistad entre Moab e Israel, el linaje moabita daría lugar a uno de los personajes más venerados de la Biblia, Ruth. Ruth, una mujer moabita, se casó con un hombre israelita y tras la muerte de su esposo, siguió a su suegra Noemí de regreso a Israel. Su historia, narrada en el libro que lleva su nombre, destaca por su lealtad, su fe y su compromiso con Dios. Eventualmente Ruth se casó con Booz, y su descendencia incluiría al rey David, y mucho más tarde a Jesús. Esta conexión entre el linaje de Lot a través de los moabitas y el linaje mesiánico es un recordatorio de cómo Dios puede redimir incluso las historias más oscuras y convertirlas en instrumentos de su plan redentor. Por otro lado, los amonitas también desempeñaron un papel en la historia de Israel. Aunque en muchas ocasiones fueron enemigos de los israelitas, su relación con el pueblo elegido fue ambigua. En el libro de Deuteronomio, por ejemplo, se prohíbe a los moabitas y amonitas ingresar a la asamblea de Israel hasta la 10ª generación, debido a su hostilidad hacia Israel. Sin embargo, como en el caso de Moab, la historia de los amonitas es un recordatorio de las complejidades de las relaciones entre los pueblos antiguos y cómo los actos del pasado pueden tener repercusiones duraderas en el futuro. La historia de Lot y sus hijas plantea preguntas difíciles sobre la moralidad, las decisiones humanas y las consecuencias de nuestros actos. Uno de los temas centrales de este relato es la desesperación y cómo ésta puede llevar a los seres humanos a tomar decisiones que, en otras circunstancias, parecerían impensables. Las hijas de Lot, enfrentadas a lo que creían era la extinción de su linaje, tomaron medidas drásticas para asegurar su descendencia. Aunque su acto fue moralmente cuestionable, desde su perspectiva era una cuestión de supervivencia.
Este relato nos invita a reflexionar sobre las decisiones que tomamos en momentos de crisis. ¿Hasta qué punto podemos justificar acciones inmorales cuando nos enfrentamos a situaciones desesperadas? La historia de Lot y sus hijas muestra que, aunque la desesperación puede nublar el juicio, las consecuencias de nuestras decisiones siguen siendo reales y perdurables. En este caso, el acto incestuoso dio lugar a dos naciones que tendrían una relación complicada con Israel, afectando el curso de la historia. Otro aspecto importante a considerar es el impacto del entorno en la moralidad de las personas. Lot, que había vivido en Sodoma, una ciudad conocida por su corrupción y decadencia moral, no pudo escapar completamente de la influencia de este entorno, incluso después de su destrucción. Las hijas de Lot que crecieron en esta ciudad también parecen haber absorbido parte de su corrupción. Su decisión de embriagar a su padre y tener hijos con él refleja el impacto duradero de la inmoralidad de Sodoma, incluso después de que la ciudad fue destruida. Esto plantea una importante lección sobre cómo el ambiente en el que vivimos puede afectar nuestras decisiones, incluso cuando creemos haber escapado de su influencia. El papel de Lot en esta historia también es un tema de reflexión. Aunque Lot es a menudo descrito como un hombre justo, sus decisiones a lo largo de su vida plantean dudas sobre su juicio moral. Su oferta de entregar a sus hijas a la multitud en Sodoma y su papel en el episodio del incesto sugieren que, aunque intentaba hacer lo correcto, a menudo fallaba en discernir cuál era la mejor acción a tomar. Esto nos lleva a la conclusión de que incluso las personas que intentan ser justas pueden cometer errores graves y que el camino hacia la justicia no siempre es claro ni fácil de seguir. Un tema recurrente en la Biblia es el de la redención. Aunque la historia de Lot y sus hijas es trágica en muchos aspectos, no está exenta de esperanza. Como hemos mencionado anteriormente, el linaje de Lot a través de los moabitas eventualmente daría lugar a Ruth y más tarde a Jesús. Esto es un recordatorio poderoso de que Dios puede tomar incluso las situaciones más oscuras y difíciles y transformarlas en parte de su plan redentor. El acto de las hijas de Lot, aunque moralmente cuestionable, no quedó fuera del alcance del plan de Dios. A través de su descendencia surgió una línea que jugaría un papel crucial en la historia de la redención. Este tema de redención también nos invita a reflexionar sobre el papel del arrepentimiento en nuestras propias vidas. Aunque las consecuencias de nuestras decisiones pueden ser duraderas, la historia de la Biblia muestra que siempre hay espacio para la redención, el perdón y el cambio. El relato de Lot y sus hijas nos recuerda que, aunque cometamos errores, no estamos fuera del alcance de la misericordia de Dios. Es interesante comparar la historia de Lot y sus hijas con otros relatos bíblicos que tratan temas similares de moralidad, pecado y redención. Un ejemplo notable es el relato de Judá y Tamar en el libro del Génesis. Tamar, que estaba casada con los hijos de Judá, quedó viuda, y al ver que Judá no cumplía con su promesa de darle un esposo, se disfrazó de prostituta para seducirlo y así asegurar su descendencia. Este acto, como el de las hijas de Lot, fue moralmente cuestionable, pero también fue impulsado por una necesidad de preservar el linaje familiar. Ambos relatos muestran cómo, en la narrativa bíblica, las decisiones humanas, aunque imperfectas, pueden ser parte del plan de Dios. Tanto en el caso de Lot como en el de Judá y Tamar, las acciones que a primera vista parecen inmorales resultan en la continuación de una línea genealógica importante para la historia de Israel. Esto no justifica los actos en sí,
pero demuestra que Dios, en su sabiduría, puede trabajar incluso a través de los errores humanos para cumplir su propósito. La historia de Lot y sus hijas es uno de los relatos más complejos y moralmente desafiantes del Antiguo Testamento. A través de este pasaje hemos visto cómo la desesperación puede llevar a los seres humanos a tomar decisiones extremas y cómo las consecuencias de esos actos pueden resonar a lo largo de generaciones. Lo que comenzó como una huida de la destrucción divina en Sodoma culminó en un acto de desesperación que no solo marcó la vida de Lot y sus hijas, sino también la historia futura de dos naciones, Moab y Amón. Al reflexionar sobre esta historia, nos encontramos con varias preguntas cruciales. ¿Hasta qué punto nuestras decisiones están influenciadas por el entorno en el que vivimos? Lot intentó mantener su integridad en un ambiente profundamente corrupto, pero las influencias de Sodoma lo siguieron incluso después de su destrucción. Esto nos recuerda que el contexto en el que vivimos puede tener un impacto duradero en nuestra moralidad y que no siempre es fácil escapar de las influencias negativas, incluso cuando físicamente nos alejamos de ellas. Además, el relato de las hijas de Lot nos desafía a considerar las decisiones que tomamos en momentos de crisis. A menudo, la desesperación puede nublar nuestro juicio y llevarnos a tomar decisiones moralmente cuestionables. Sin embargo, como vemos en la Biblia, incluso en las situaciones más oscuras, siempre hay lugar para la redención. El linaje de Lot, a través de los moabitas, no quedó excluido del plan de Dios, y de esa línea surgiría Ruth, un ejemplo de fe y lealtad, y eventualmente el mismo Jesús. Este relato también subraya la importancia del arrepentimiento y el perdón. Aunque las decisiones de Lot y sus hijas tuvieron consecuencias duraderas, la historia bíblica nos muestra que Dios puede tomar incluso los errores más graves y convertirlos en parte de su plan redentor. Esto nos ofrece esperanza. No importa cuán lejos hayamos caído, siempre hay una oportunidad para el perdón y la redención. En última instancia, la historia de Lot y sus hijas es un recordatorio poderoso de la complejidad de la naturaleza humana y de los dilemas morales a los que todos nos enfrentamos en diferentes momentos de nuestras vidas. Nos invita a reflexionar sobre nuestras propias decisiones, sobre cómo el entorno y la desesperación pueden influir en nuestro comportamiento y sobre cómo, a pesar de nuestros errores, siempre hay una oportunidad para la redención. Si este análisis te ha dado una nueva perspectiva sobre este pasaje bíblico o te ha hecho reflexionar sobre las decisiones difíciles que enfrentamos en la vida, te invito a suscribirte a nuestro canal Ecos de la Creación. No olvides dejar tus comentarios sobre lo que más te impactó de la historia de Lot y sus hijas, y comparte este video con otros para que también puedan profundizar en su comprensión de las lecciones bíblicas. Tu apoyo es fundamental para seguir explorando juntos estos fascinantes relatos y lo que podemos aprender de ellos en el mundo moderno.